Buenas noches, amables televidentes de Registro Informativo. José Rodríguez con ustedes en una entrega más a través de las frecuencias de Exporvisión, canales 35 y una cadena de cables en todo el territorio de la República Dominicana y para el resto del mundo vía satélite, así como por www.exporvisión35.com.do. Aquí estamos, amables televidentes, para tratar de concitar la atención durante esta hora y que podamos también llevar temas que sean de su interés. El tema obligado para iniciar este programa es la tragedia que provocó un escape de gas y luego una explosión en una planta que lleva unos 25 años establecida en el sector La Esperanza de Arroyo Hondo. Todo eso antes era Arroyo Hondo, pero los barrios que se han ido creando han ido variando la denominación. Bueno, más de 40 personas heridas, algunas en estado delicado, otras han sido curadas y despachadas. Gracias a Dios no se ha reportado víctimas mortales. Gracias a Dios. Que en una tragedia como esa no tengamos que haber contado 8 o 10 muertos. Gracias al Señor. Sin embargo, pues hay que felicitar a las autoridades del COE, de la Comisión de Emergencia, la Defensa Civil, los bomberos, la propia población que se mantuvo solidaria y que hubo personas que se enteró cuando ocurrió este hecho, mientras otras dormían y procedieron a levantar, a llamar personas que estaban dormidas. Señores, sin la actuación de Dios no hubiese sido posible el resultado. Pérdidas materiales, destrucciones de viviendas, algunas viviendas colapsaron, un edificio de 3 plantas, mal construido, además por lo que se ve, la fragilidad en la edificación produjo el colapso, otro de 2 plantas en igual condiciones y una gran cantidad de viviendas afectadas con cristales, persianas rotas y lo más en términos materiales, lamentable también una serie de infelices choferes que se proponían abastecerse de combustible para salir a trabajar este martes y fueron sus vehículos incinerados por los efectos de el fuego, la expansión que produce el GLP o gas licuado de petróleo. Reiteramos que damos gracias a Dios porque no hubo una sola víctima mortal hasta el momento. Esperamos que de los heridos tampoco nadie esté en condiciones de perder la vida, aunque las informaciones que tenemos de que hay algunos afectados en condiciones delicadas. Pero vamos a pedirle a Dios que ilumine la capacidad de los médicos que atienden a esos afectados
para que puedan recuperarse sin mayores dificultades. Ahora viene la lluvia de especulaciones, de interpretaciones, de opiniones, que hay que quitar esa planta, y comienzan de una vez que hay un colegio al lado, que hay mucha vivienda en el entorno y que hay muchísimas plantas de servicio de combustibles en el país, en cuyo entorno hay viviendas, hay centros educativos, hay negocios, hay población. Y esa es la realidad. Y aquí hay que hablar en dos vertientes. Primero, en la vertiente de que quiénes son los responsables de otorgar los permisos para la instalación de una planta de gas, sea este licuado de petróleo o gas natural, como ahora ya también hay muchísimas establecidas en el país, y las estaciones de otros combustibles como la gasolina, el gasoil, el querosén, el fueloil, etc. Entonces, se ha denunciado en ocasiones la facilidad con que personas interesadas con recursos obtienen el permiso para la instalación de este tipo de negocio, sin importar si el lugar donde se va a instalar está poblado o no, si constituye peligro o no. Eso se ha hecho alegremente. Pero la otra vertiente que hay que analizar es que también no se le debe cargar el dado a los dueños de establecimientos de ese tipo de derivado de petróleo, porque en una cantidad también de casos se han establecido en lugares donde no ha habido población tan próxima, tan cerca. Creo que se habla de unos 900 metros a 1 kilómetro de distancia, pero eso se refiere a una estación y otra. Aquí la hay al frente, al lado, a 200 metros, a 300 metros. Eso ha sido una fiesta, que sabemos que hay mucha gente que ha soltado billetes para que le aprueben una solicitud de un negocio de estos, y que también regidores de diferentes salas capitulares y personas que inciden en esta decisión en el Ministerio de Industria y Comercio han sacado beneficios particulares. Eso es vox populi. Pero también, señores, hay que tomar en cuenta que hay otro elemento, que plantas que se han establecido y no han tenido al lado ningún tipo ni de negocio ni de unidad familiar o de vivienda, por la irresponsabilidad de muchos gobiernos locales o ayuntamientos, que esa irresponsabilidad siempre ha ido combinada con la politiquería. Como aquí se vive en campaña y todo el que quiere llegar a un cargo acepta lo que sea para obtener ese objetivo, aquí también se han permitido que mucha gente se vayan estableciendo en los entornos de instituciones que están reglamentadas para no funcionar al lado de familias, de núcleos familiares o de viviendas. Y esto también se ha permitido, señores. Y las propias instituciones, esas plantas, no se han quejado ante ninguna autoridad cuando en su entorno
se ha ido poniendo que un colegio, que construyen 2 viviendas, que 3, que 5 viviendas, y no van, porque ellos también, ya me aprobaron mi negocio, y yo estoy establecido, ya no le importa nada de eso, porque no analizan consecuencias. Aquí lamentablemente no se analiza consecuencias. Aquí se piensa en la inmediatez, en lo de ahora, en voy a hacer esto y voy a permitir que esto se haga. Me voy a mudar aquí, voy a poner este tarantín aquí, voy a poner esto aquí, y se le permite. Y más si cuando se va a hacer ese tipo de violación es en un periodo de campaña o de aspiración política de cualquier funcionario en el cargo o alguien que quiera quedarse en la posición que ostenta. Todos esos factores inciden para que la República Dominicana esté llena de violaciones, no solo en lo que respecta a la instalación de una planta de gas, licuado de petróleo natural o de combustibles, sino también de tarantines. Si no, miremos cómo está la avenida Duarte, cómo están las principales avenidas del país. Aquí hay calles que la han tomado la han ocupado residentes que han venido del interior. Aquí hay áreas que la han ocupado negocios de haitianos ilegales. Aquí hay una verdadera arrabalización como consecuencia de la irresponsabilidad política que ha predominado. Y no me refiero a un gobierno en específico. Señores, por ahí hay una calle que los gobiernos de Balaguer permitieron que la gente la ocupara, y ya esa calle está cortada, ocupada por viviendas y negocios. Y me refiero a la calle Félix Evaristo Mejía, Antigua 32, en un tramo que sale a la avenida, a la calle Juan Alejandro Ibarra, y que se corta en la calle Ramón Cáceres. Esa calle Félix Evaristo Mejía, que se interna por los barrios de Villa Agrícola y cruza hacia Cristo Rey, está cortada desde hace muchísimos años. Por ahí yo cruzaba siendo un muchachón, cuando yo tenía 15, 16 años, y vaya, pues, y se cruzaba en vehículos, yo cruzaba en bicicleta y en un motorcito que tuve. Entonces, no, pero ya, eso está ocupado porque lo permitieron. Fueron construyendo casuchas y ya ahí hay edificaciones. Y si hay alguna gente que me esté viendo, que esté viendo el programa, sabe que eso es así. Ya esa calle, esa vía, es propiedad de esas personas que la ocuparon. Pero ellos no tienen la culpa, los residentes que viven ahí. Quienes tienen la culpa son las autoridades que hemos tenido, irresponsables por demás, que no han asumido su deber de garantizar el ornato, de garantizar el respeto de las áreas peatonales, de las áreas públicas. No. Y entonces, ahora en este periodo de campaña se le ocurre a 2 o 3 por ahí, parroquianos, vamos a aprovechar que Roberto Salcedo se quiere reelegir como alcalde, y vamos a ocupar una serie de áreas, y cuando quieran venir le decimos, ponemos por ahí un par de afiches del alcalde del Distrito Nacional, y usted puede estar seguro que lo dejan tranquilo y no lo van a molestar. Y no, dejen esos compañeritos, gente, que esos son tranquilos, dejen esa gente tranquilo, que esos son votos que tenemos para el 15 de mayo. Y eso es lo que ha pasado históricamente en este país, y eso ha pasado con una serie de venduteros que han ocupado las aceras de la Duarte, las aceras de una serie de calles y avenidas, sin que
absolutamente nadie los detenga, los pare, y te ponen un tarantín, te ponen una paleterita a vender fruta con una mesita, y después te ponen una fundita plástica para protegerte del sol o de la lluvia, y terminan después viviendo, trayendo a la mujer que para que la ayude, y un niño que no lo pueden dejar solo en la casa, y después un colchoncito para acostar el niño, y ese proceso ha sido sistemático en el país y en importantes ciudades y avenidas, sin que nadie lo detenga. Y lo mismo ha ocurrido con establecimientos comerciales. Señores, próximo a esa planta de gas donde ocurrió esta desgracia de este martes, que se haga un recorridito por ahí para que ustedes vean una serie de negocios, edificaciones en áreas rocosas que la fueron rompiendo y permitieron que la rompieran, que le metieran greda, que fueran picando. Y ahí hay negocios, hay clubes de billar, hay negocios de diversión, hay establecimientos comerciales de venta de productos comestibles y viviendas. Ahí a menos de 100 metros de distancia de donde ocurrió esa desgracia, donde se junta la avenida Sol Poniente con la avenida Coronel Lora Fernández, que todo el mundo le sigue llamando Circunvalación, pero esa calle lleva el nombre del glorioso coronel Lora Fernández, que murió justamente en el ataque al Hotel Matún en 1965, donde enfrentaron una reunión de constitucionalistas. Pero casi nadie le llama coronel Lora Fernández porque el nombre ha sido Avenida Circunvalación y ha seguido así, como ocurre con muchísimas calles que aquí, pues a las 17 poca gente le llama Padre Castellano. Mucha gente no sabe quién fue el Padre Castellano. Y así muchísimas vías. A la Avenida del Puerto casi nadie, a un tramo de la Avenida del Puerto casi nadie le llama Coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, que vamos a hablar después de la pausa de este 16 de febrero, que fue justamente la fecha fatídica, trágica, de criminalidad, donde se ejecutó cobardemente al coronel de Abril. Pero me voy a la pausa y seguiremos con el tema cuando retornemos. No se vayan, amables televidentes. Este es un país que tiene un compromiso con su gente, compromiso con el futuro y compromiso con el presente, con la vida y con el bienestar, compromiso con los sueños y con la esperanza, con la honradez y con el trabajo, con la solidaridad y con la paz. Respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día. Y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. Cada día, muchas somos las mujeres que nos vemos con problemas que no nos dejan ni movernos, que se sienten como si tuviéramos una montaña encima. Mi mamá y mi abuela me enseñaron que a veces esa montaña no se va a mover, que la que se tiene que mover eres tú.
Ellas movieron grandes montañas para que yo llegara a ser lo que soy hoy. Bien, señores, entramos en la segunda fase de registro informativo y decía al concluir el segmento anterior que 43 años han pasado, que justo este 16 de febrero se cumplen, de la ejecución cobarde, irresponsable, por instrucciones del entonces presidente doctor Joaquín Balaguer, del coronel de Abril. No sé si tenemos foto por ahí del coronel de Abril, pero si el camarógrafo me ayuda, yo aquí en el celular tengo algunas que pudiéramos recordarle la memoria a los televidentes. Vamos a buscarla. Pero un día como hoy, precisamente, fue ejecutado Francisco Alberto Camaño Deñó. Y, oye, ¿dónde está? Déjame ver si lo tengo aquí. Déjame buscarlo. El asunto es, no es en esto. Aquí está, espérate. Entonces, ahí está. Ah, bueno, ya me la buscaron. Gracias pero mantente ahí para que pasemos otra, girando aquí, donde aparece el coronel Camaño en otra escena, esto es en el edificio Copelo, que fue la sede del gobierno constitucionalista, la sede del movimiento constitucionalista. Ahí está. Eso fue arengando. Y este humilde servidor, con 15 años, estuvo ahí en ese escenario. Gracias a Dios que todavía estamos respirando. Al lado del coronel Camaño se observa ahí al comandante Héctor Aristi, que murió hace unos años. Héctor Aristi, que fue de los comandantes asistentes del coronel Camaño. Y es bueno recordarle a las presentes generaciones que precisamente ese hombre que ustedes ven ahí, arengando a los combatientes en la calle El Conde en 1965, pues hace 43 años, cuando desembarcó el día 4 de febrero, me parece, no recuerdo si fue el 3 o el 4, esa es la fecha que no recuerdo bien, desembarcó con un grupo de 8 compañeros guerrilleros, desembarcó por Playa Caracoles y precisamente en ese desembarco, que hoy se cumplen 43 años, ahí está Francis Camaño en una foto ya un poco más joven, pero el fusilamiento del coronel de Abril
en la cordillera central, específicamente en las lomas de San José de Ocoa, junto a un grupo de compañeros que le acompañaron. El último en morir hace apenas un mes y algo fue el ingeniero Hanle Herman, sobreviviente, y el único que queda vivo de ese episodio guerrillero que había que tener, aunque fue una aventura. Hay que reconocer la gallardía y el valor y la convicción al tomar la decisión de enfrentar a un gobierno, a un Estado de intolerancia, de limitaciones políticas, de persecución política, como el que caracterizó los 12 años del doctor Joaquín Balaguer. Y ese nivel de intolerancia y de persecución política fue, entre otras razones, lo que convenció al coronel Francisco Alberto Camaño Deñó y sus compañeros. La memoria, si no me falla, pero no tengo la lista aquí de los nombres, pero junto con el coronel Camaño vinieron en Playa Caracoles Hanle Herman, vino Fausto Camaño, Claudio Camaño, que está vivo, Lalane, Pérez Vargas, y no recuerdo los otros nombres, pero ahí están, la historia está ahí, y creo que hay que honrar la memoria de un hombre como el coronel Camaño, precisamente predicando con el ejemplo de pulcritud y de dignidad y de decoro, al tomar la decisión de enfrentar con la valentía que lo hizo Camaño y sus hombres. Primero, en 1965, cuando un puñado de patriotas, frente a un poderío de reaccionarios entreguistas como lo que encontró el poder norteamericano para producir la ocupación del 28 de abril de 1965. Y solo ese sentido de valor, de convicción patriótica y revolucionaria y de dignidad pudo permitir que un puñado de hombres y mujeres, porque ahí estuvo Yolanda Guzmán, que una de las calles de la capital se honra en llevar su nombre. Pero esa dignidad, eso que ustedes observan ahí, a Camaño al lado de probablemente uno de los hombres más honestos, probablemente no, seguro, uno de los hombres más honestos que tuvo la historia y que tiene la historia política de la República Dominicana, es ese que ahora aparece en pantalla al lado del coronel Camaño, el profesor Juan Bosch. Y yo creo que no debemos olvidar, 43 años no es nada para que nos olvidemos de episodios históricos como la gesta de abril y el ajusticiamiento después de haber sido apresado vivo en las montañas de Ocoa,
el coronel de Abril, Francisco Alberto Camaño Deñó. Que en gloria esté Francis. Señores, hay otros temas, muchas gracias al máster. Hay otros temas que no debemos dejar de tratar, pero entendí pertinente dedicar este segmento para que mantengamos vivo y mantengamos también vivas las esperanzas de redención del pueblo dominicano. Hoy vivimos en una democracia que soñó Camaño y sus compañeros, pero seguimos con muchas limitaciones. Hoy no vivimos en el ambiente de persecución política, de intolerancia de Estado, de persecución por las ideas, perdón. Y hoy pues podemos hablar abiertamente como lo estoy haciendo yo, y hasta mucha gente haciendo críticas despiadadas contra un presidente, contra un funcionario, contra el Estado, sin que le pase nada. Y eso podemos hacerlo gracias a la sangre derramada por muchos y muchas dentro de lo que está el coronel de Abril, que perdió la vida cobardemente por sus ejecutores, porque no tuvieron el valor, y el doctor Joaquín Balaguer no tuvo el valor de resistir que pudiera circundar vivo, que tuviera estar vivo el coronel Camaño. A un hombre como Camaño no lo resistían vivo los serviles, o una parte de ellos, los serviles del doctor Balaguer, y él, que fue un hombre de éxito, también fue un hombre de fracaso en muchos aspectos. Por eso hay que meter en una balanza su historia sin desconocer que parte de su accionar político hizo enormes e irreparables daños a la vida y la historia política de nuestro país. Señores, la Junta Central Electoral, me voy a la actualidad, la Junta Central Electoral conoció la tarde de este martes una propuesta de resolución de uno de sus miembros titulares, el doctor Eddie Olivares, para limitar las acciones del presidente candidato Danilo Medina. No conocemos el resultado, pero estuvo reunida la tarde de este martes el pleno de la Junta y no sabemos qué se resolutó, pero un reglamento en el que se limita las inauguraciones de obras del presidente de la República. Yo pienso que hay una serie de acciones que, como dice el presidente de la Junta Central Electoral, que ese organismo no tiene facultad para limitar una serie de acciones del Estado dominicano que son propias del Estado, ejecutadas por quien preside el gobierno, que es el licenciado Danilo Medina, el presidente Medina. Entonces, pues, el magistrado Roberto Rosario, ante una serie de pedidos de la oposición
que siempre para esta época se pone de moda, y más si el presidente de la República es candidato a la reelección, como el caso que nos ocupa. Siempre ocurre eso, y si el presidente de la República también es de uno de los principales partidos que encabeza la simpatía de la población, también las observaciones de uso de recursos del Estado en la campaña siempre ha salido en la palestra pública. Eso ha ocurrido históricamente, y ningún presidente que apoye un candidato a unas elecciones escapa a las acusaciones de uso de recursos del Estado, porque a veces lo más mínimo se interpreta como recurso del Estado, y eso no lo va a evitar absolutamente nadie, porque hasta una motocicleta que use un mensajero es uso del Estado, de los recursos del Estado. Eso es difícil. Cuando un empleado público va a una actividad política, bueno, se puede interpretar que si va dentro de su horario, pero a veces hay horarios flexibles que tienen los empleados públicos, y se puede interpretar, a veces un empleado público, su horario es a las 5 de la mañana y ya a las 8 de la mañana terminó, y eso no lo sabe el opositor. Yo trabajé 20 años en una institución, una dependencia del Estado, en el Ministerio de Agricultura, 20 años en el área de relaciones públicas, y yo tuve en una ocasión un horario que yo entraba a las 5 de la mañana a preparar una síntesis agropecuaria, pero mi horario era cuando yo terminaba de preparar esa síntesis agropecuaria, y después yo salía a las 8 y yo trabajaba en una emisora, y yo trabajaba también, trabajé en el periódico Hoy durante un tiempo, y probablemente el que me veía y sabía que yo estaba en la nómina de empleado público, de empleado del Estado, si me veía después de las 8 de la mañana en otra actividad, podía decir que yo era una botella, o podía decir, mira, ahí está ese periodista que es empleado público en una manifestación política. Entonces, señores, óyeme, hay que dejarse de nimiedades. Hay algunas cosas que solamente se traen por la campaña política, y que se traen también porque cuando la ventaja de un candidato es tan desigual, cuando es tan lejos, cuando un candidato lleva tanto porcentaje en relación a otro, entonces se van a utilizar todas y cada una de las triquiñuelas que puedan ser posibles para llevarla al escenario mediático, y entonces justificar mantenerse en la palestra pública. Esa es la realidad, y la van a sacar no solo contra Danilo Medina, la sacaron contra Hipólito Mejía cuando fue a la reelección. Se sacó, y ahí está la historia mediática de muchos medios de comunicación. Pero señor, ¿y quién podía impedirle? ¿Y quién podía decir que cuando Danilo Medina cuando Hipólito Mejía, siendo candidato a la reelección, iba en su jipeta, iban sus guardaespaldas, iban su seguridad de rigor, porque tenía que andar con su seguridad el presidente de la República, que además era candidato? Y eso es uso y recurso del Estado en una campaña. No, hombre, señores, eso son nimiedades. Eso simplemente es el derecho al pataleo, porque, óyeme, el que tiene 59 y tiene 60 contra el que tiene 20 o tiene 25 o tiene 28, señores, la diferencia es abismal. Entonces, para usted enfrentar a una gente, si yo aspiro a presidente del Colegio de Periodistas y mi contendor en una encuesta aparece que tiene el 20% y yo tengo el 60%, señores, va a haber mecanismo de ataque para
tratar de lograr subir y disminuir esa ventaja que yo le lleve. Entonces esa es la realidad. En el ambiente político eso es lo que está ocurriendo en este momento. Me están pidiendo la pausa, pero antes de concluir, yo quiero aprovechar para pues concluir diciendo que hay esa situación y el presidente de la Junta Central Electoral dijo que sí hay la posibilidad de algunas regulaciones. Se pueden aplicar algunas medidas cautelares, dice el presidente de la Junta Central Electoral, pero nunca la Junta Central Electoral tendrá facultad para regular algunas responsabilidades del Estado, que son propias del Estado. Me voy a la pausa y en breve retornamos, amables televidentes. No se vayan. Este es un país que tiene un compromiso con su gente. Compromiso con el futuro. Y compromiso con el presente. Con la vida y con el bienestar. Compromiso con los sueños y con la esperanza. Con la honradez y con el trabajo. Con la solidaridad y con la paz. Respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día. Y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. Cada día, muchas somos las mujeres que nos vemos con problemas que no nos dejan ni movernos, que se sienten como si tuviéramos una montaña encima. Mi mamá y mi abuela me enseñaron que a veces esa montaña no se va a mover, que la que se tiene que mover eres tú. Ellas movieron grandes montañas para que yo llegara a ser lo que soy hoy. Bien, señores, entramos en la recta final. Vamos a ver si el máster me baja los números de teléfono para que los televidentes no se nos quejen. Señores, la situación de Haití está aparentemente estable. Se ha escogido al presidente de la Asamblea como presidente provisional. No se sabe dónde está Martelly después de haber cesado en su mandato, en bajo perfil. Cuenta con algunos diputados en la Asamblea, pero la fragilidad que caracteriza a ese país por la falta de una clase política consolidada permite precisamente que en cualquier momento los diputados de Martelly puedan ser de cualquier otro que lo pueda convencer. Entonces,
la situación de Haití es bastante delicada, siempre lo ha sido y cada vez lo será, porque lo que pueda ocurrir en el vecino país es impredecible. Nosotros debemos siempre estar debidamente cautelosos, siempre debemos tomar en cuenta que Haití tiene una población en crecimiento. Señores, las proyecciones es para que en los próximos 8 o 10 años la isla completa ande por unos 30 millones de habitantes. Ahora andamos por alrededor de unos 20 millones de habitantes entre los dos países. Una isla pequeña y que las proyecciones anden por alrededor de unos 30 millones de habitantes, eso puede generarnos precisamente situaciones difíciles, fundamentalmente cuando la parte oeste de la isla que ocupa Haití no ha podido desarrollarse una clase política que garantice niveles de institucionalidad en el vecino país y que por eso, como dice el refranero dominicano, ese pueblo, ese país, lo que vive es dando tuntunazos, vaivenes de aquí para allá, surge un presidente como consecuencia de negociaciones, pero siempre situaciones de dificultad y la pobreza extrema cada vez creciendo en el vecino país. Buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde nos habla? De aquí, del 30 de mayo. Adelante. Yo le iba a decir algo respecto al comentario que usted hizo, que Danilo Medina tiene un 59%, eso no se lo cree el pueblo dominicano, ¿no? A mí no me han preguntado, ni le han preguntado al sector, a nadie que yo le pregunto, a nadie le han preguntado que si quieren quién va a ser presidente. A nadie, esas son encuestas que la mandan a hacer ellos. Y además, Danilo no, que se baje de esa nube, Danilo no tiene ese porcentaje que tiene, todo es a base de dinero. ¿A dónde está la seguridad ciudadana? ¿Dónde está la salud? ¿Dónde está el alto costo de la vida? Todo bajito, la gasolina bajita y todo alto. Y abusando del pueblo. ¿Cómo usted cree que Danilo Medina va a volver a ser presidente? Bueno, sí, a costa del dinero que nos están robando a nosotros, al pueblo. Muchas gracias por su llamada. Ahí está la opinión de ese amigo televidente. Bueno, ahí está. Los resultados dirán, y la mejor encuesta, yo siempre digo, es la expresión libérrima del pueblo cuando va a ejercer su derecho al voto. Ahí veremos si realmente lo que se dice en medio de una campaña es verdad o es mentira. Decía un poeta español que se llamaba Núñez de Arce, que nada es verdad ni es mentira, que todo es del color con que se mira. Cada quien pues defiende su posición y hay que respetársela. Buenas noches. Registro informativo. Buenas. Buenas noches. ¿De dónde nos llama? De Náhuatl. Adelante, María Trinidad Sí, señor. Sánchez. Baje un poquito el volumen de María Trinidad Sánchez, sí. Que se sale un caso que pasó anoche. El volumen que está muy alto. Me sale un caso que pasó anoche en el hospital de Náhuatl, una joven de 18 años maltratada de una cuantas enfermeras que llegó a las 6 de la tarde, que se le presentó su parto, y la sentaron en una silla y hasta que llegara que la luz, porque no había luz, no había planta, ni había nada, y murió. ¿Eso dónde? En Náhuatl, el hospital de Náhuatl, María Trinidad Sánchez. ¿Y cuándo ocurrió eso? Ahí en Náhuatl. ¿Cuándo ocurrió?
Anoche fue. Bien, ahí está. Muchas gracias por su denuncia. Bueno, ahí está, que se investigue. Las autoridades de salud que investiguen esa denuncia porque eso es grave. En el hospital de Nagua, que una paciente, una persona embarazada murió. Entonces hay que investigar qué pasaba, qué pasó, por qué murió, si hubo descuido, si hubo negligencia, en qué estado fue la paciente a ese centro de salud. Ahí está, que se investigue. Buenas noches, registro informativo. Buenas, ¿De dónde nos habla? Santiago Los Caballeros. Adelante, Santiago. Yo no entiendo, sinceramente, cómo es que Danilo dice que tiene un 60%, 50%. No hay agua, la luz es cara, la comida es cara, no hay salud en los hospitales. No hay nada en este país. Y entonces yo creo que en la mente de los PLDistas es que Danilo tiene un 50%. Eso es increíble este país. Vamos a ver qué pasa. Muchas gracias por su llamada. Buena. Buena. ¿De dónde nos habla? Domingo Norte. Santo Domingo Norte, adelante. Eso es lo que está pasando día a día con el PRM, que se están yendo la persona. Es que de él se siente en un momento de desesperación con esa campaña sucia que ha hecho. Mira, ahora cogió una imagen de un señor que está en la prensa ahora mismo denunciando esa barbarie, que tomaron su imagen para ponerle un spot publicitario donde él no estaba en eso. Si no le hicieron una entrevista de algo y lo tiraron en un spot publicitario, eso no puede ser. Y el señor que llamó ahora mismo, él está en Júpiter, él parece lo que no ve lo que ha hecho este gobierno. Lo que ha hecho este gobierno con la nivel de economía en los pueblos. Lo que pasa es que no se puede hacer todo en tan poco tiempo. Muchas gracias. Gracias a usted por su llamada. Ahí está, señores, la gente opinando, cada quien tiene su opinión. Y esperemos a ver qué va a pasar. Registro informativo, buenas noches. Buenas. Aló. Buenas noches. ¿De dónde nos habla? Buenas, ¿de dónde nos llama? Cabral de Barahona. Cabral, Barahona, adelante, la región sur, productiva. Trabajadores, la gente de Cabral, adelante. Muchas gracias. Como dijo el compañero que estaba hablando hace unos minutos, que parece que el que estaba hablando vivía en Júpiter. Me parece que no ha visto lo que legalmente ha hecho el presidente Danilo Medina. Lo que no está valorando también el desplome que tiene el PRM, que no va para parte, con justificaciones falsas, hablando de mentira al pueblo. Bueno, a propósito de eso, muchas gracias. Esta tarde se juramentó, feliz resto de la noche, se juramentó en el PRD, que retornó, renunció del PRM. El histórico dirigente PRDista, el doctor Rafael Suberví Bonilla, ex alcalde del distrito, y parece ser que se va con un grupo de personas de los que le siguen. Vamos a ver qué pasa. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿De dónde nos llama? Desde Villajuana. Villajuana, adelante. Yo le quiero preguntar a la oposición qué ellos quieren que Danilo haga en tan poco tiempo. Porque si ya han hecho ellos no han hecho nada. Porque ellos lo que más les interesa es llegar al poder para hacer nada. Porque ellos estuvieron en el poder y no hicieron nada. Muchas gracias por su llamada. Señora, ahí está. Miren, lo más fácil es ofrecer, señores, ofrecer y no cumplir. Uno de los problemas que tiene la política dominicana es que el término demagogia se ha popularizado precisamente por eso. Porque cuando la gente no tiene posibilidad de conquistar una posición, lo primero que hace es ofrecer mucho, pero sin tener la más mínima posibilidad para satisfacer esos ofrecimientos. Además, cuando sabe que no puede, que no va a llegar. Buenas noches. Última llamada. Buenas. Aló. Aló. Buenas. Bueno, parece que se cayó. Inténtelo de nuevo porque ya el tiempo se terminó. Entonces, señores, vamos a esperar a ver cuál será el resultado. Mientras tanto, pues, los desplazamientos del presidente Danilo Medina por las distintas provincias que ha recorrido
han demostrado una amplia participación y un gran respaldo de la población. Pero esperemos a ver, el resultado se verá el 15 de mayo, y entonces ahí la población valorará entre promesas y realizaciones, entre un programa de gobierno y un plan de cuestionamiento. Entonces, la gente puede comparar, porque el problema no está en las posiciones emocionales que se adopten, sino en lo concreto que se plantee. Señores, ya no puedo seguir conversando con ustedes porque el tiempo de registro informativo ha concluido. Feliz resto de la noche para todos. Gracias por su sintonía y que Dios me los acompañe. Nos veremos en la próxima entrega de registro informativo. José Rodríguez estuvo con ustedes.